Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente mañana de viernes. Ya es viernes 5 de agosto del 2022 y pues bueno, como dicen por ahí, no es viernes y ya el cuerpo lo sabe, ¿no? Sabe que tenemos que capacitarnos, sabe que tenemos que estudiar y por eso es que estamos aquí este día. Estoy muy agradecido por la oportunidad con CADEFI, con su director general Javier Ávila, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un tema muy interesante que, como ustedes pudieron ver en los promocionales, se refiere a cómo solicitar la condonación de multas ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, de entrada suena un título muy llamativo. Todo el mundo queremos saber cómo poder solicitar una condonación de una multa ante el SAT. Y bueno, ustedes a lo largo del día de hoy van a ver que sí, efectivamente es un tema muy interesante y muy útil más que nada, ¿no? Para todos los contribuyentes, para todos los profesionales que se dedican o que nos dedicamos a esta materia. Pues bueno, es muy importante tenerlo a la orden del día para poder ayudar a nuestros clientes o a cualquier contribuyente en general, ¿no? Entonces, pues me presento, mi nombre es Eliel Morales Lara, soy maestro en Derecho y especialista en Derecho Fiscal. Voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy información muy a fondo acerca de este tema. Vamos a platicar pues, a detalle, ¿no? Todo lo que esté relacionado con esta información, cómo solicitar una condonación de multas. Hay temas ahí medio controversiales que vamos a estar platicando. Entonces, pues, sin más preámbulo, creo que tenemos que comenzar, ¿no? Preparé para ustedes una presentación que quiero compartirles. No sé si ahí la pueden ver. Iniciamos con el título Reducción de multas. No quiero que se confundan o que se equivoquen, están en el curso correcto. El curso es cómo solicitar la condonación de multas ante el SAT. Sin embargo, vamos a platicar ahorita por qué en la diapositiva el título es Reducción de multas, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen, estamos en el curso correcto y vamos a seguir platicando acerca de este tema. Preparé un temario para el día de hoy. Les platico muy rápidamente de los temas que vamos a platicar, ¿no? Preparamos una introducción en la cual vamos a ver un poquito la cuestión. Me gusta mucho a mí hacer analogías, entonces vamos a platicar ahí haciendo una analogía para facilitar la comprensión de este tema, ¿no? Vamos a platicar de un antecedente muy importante en materia constitucional que está relacionado con la condonación de multas, ¿no? Justamente nuestro tema principal. Terminando esta introducción, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que yo se las planteé aquí como en forma de pregunta, ¿no? Condonación o reducción de multas, que es justamente aclarar esta situación de por qué el curso se llama cómo solicitar una condonación de multas ante el SAT y por qué en la presentación me aparece ahí la reducción de multas, ¿no? Aquí es donde vamos a aclarar este punto. Nuestro tercer tema, vamos a platicar acerca de qué es la reducción de multas. Una vez que aclaremos por qué nos referimos a reducción de multas ya actualmente, pues vamos a platicar qué es. Nuestro siguiente tema es procedencia de la reducción, es decir, vamos a platicar sobre qué multas procede este tipo de procedimiento. Nuestro siguiente tema es por qué multas no procede este procedimiento de reducción. El tema 7 es, vamos a platicar y revisar el procedimiento para la determinación del porcentaje de reducción. Es decir, existe un procedimiento que vamos a revisar a fondo por el cual la autoridad fiscal tiene que respetar y llevar a cabo para establecer el porcentaje de reducción de la multa que se va a llevar a cabo. Nuestro tema 8 son consideraciones adicionales. Vamos a platicar acerca de ciertos puntos que tal vez de inicio no están en la parte medular de nuestro tema, pero pues tiene diversas vértices que van surgiendo y que son importantes que las conozcan, ¿no? Y por último,
nuestro último tema es escrito de reducción de multa. Voy a compartirles por ahí un escrito que utilizamos, es un escrito muy sencillo, ya ustedes lo verán, pero que cumple con todos los requisitos necesarios para que proceda la reducción de una multa ante el SAT. Y también les voy a compartir por ahí una resolución que emite justamente el Servicio de Administración Tributaria, en la que nos otorga justamente la reducción de una multa, ¿no? Entonces, estos son los 9 temas que vamos a estar revisando a lo largo del día de hoy. Y, pues bueno, sin más que decirles, vamos a comenzar, ¿no? Nuestro primer tema es la introducción. Vamos a platicar un poquito, vamos a romper el hielo, quitarnos aquí despejar nuestra mente y vamos a comenzar a platicar un poquito, ¿no? De manera no tanto profesional, sino un tanto personal, si lo quieren llamar así. Aquí les puse yo en esta presentación 4 palabras que son perdonar, condonar, remitir o reducir. Son palabras que podrían utilizarse como sinónimos. Perdonar, condonar y remitir tal vez son las 3 que más adecúan como sinónimos entre sí, y tal vez la palabra reducir ya se sale un poquito, ¿no?, del sinónimo, pero aún así podemos utilizarla de manera similar a estas 3 palabras principales, ¿no? Y bueno, yo les pongo aquí una frase pues que es muy real, ¿no? Todos cometemos errores. ¿Quién de ustedes no ha cometido un error nunca en su vida, no? Pues creo que nadie. Todos hemos cometido errores, todos nos equivocamos, a veces por falta de empatía, a veces por falta de tiempo, a veces por circunstancias, por falta de conocimiento. Es decir, hay miles de razones por las que nos podemos equivocar y pues así es esto, ¿no? Nos equivocamos y no nos queda más que aprender y seguir adelante, ¿no? Entonces, esto se los platico para darles un contexto y facilitar el entendimiento de nuestro tema principal. Aquí también les menciono yo, en ocasiones estos errores causan sentimientos negativos en otras personas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos equivocamos con alguna amistad, con la familia, con alguna pareja, ¿no? Que bueno, esos temas ya son muy delicados, entonces no vamos a entrar a detalle, pero bueno, nos equivocamos y causan algún sentimiento negativo en las personas. Es decir, se enojan, hablan mal de nosotros, ya no confían en nosotros, nos reclaman, todos estos sentimientos negativos que se causan en diversas personas cuando nosotros cometemos alguna equivocación, actuamos de mala manera con alguno de ellos, ¿no? Y pues bueno, no es nada fácil admitir que cometimos una equivocación. Es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Son pocas las personas que tienen la entereza de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, aquí está la forma en la que yo soluciono ese error, en la que subsano ese error y pues discúlpame, ¿no? De manera sincera, te pido una disculpa, un perdón y pues sigamos siendo amigos, sigamos siendo pareja, tan familiares como siempre, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no llegamos, por ejemplo, hablando en materia de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces no llegamos tarde al trabajo y pues el jefe se molesta, ¿no? Y otra vez tarde, ¿no? ¿Y cuál es nuestra primera reacción? Poner 1000 pretextos, ¿no? Pues el metro se tardó mucho, se me ponchó la llanta, 1000 pretextos, ¿no? Pero no hay como llegar con el jefe y decirle de manera directa, viéndolo a los ojos, jefe, discúlpeme, llegué tarde, no hay pretexto, no hay excusa, me quedé dormido, no va a volver a pasar, discúlpeme y seguimos trabajando, ¿no? Cuando una persona tiene la entereza de pedir perdón de esa manera, hasta sin palabras se queda la persona que ofendimos, ¿no? Y no le queda más que decir, está bien, no te preocupes, vamos a seguir trabajando, que no vuelva a pasar y sigamos adelante, ¿no? Entonces, por eso al final les puse aquí esta frase también por eso dicen que pedir perdón es un acto sublime. Escuchen nada más esa palabra, ¿no? Sublime, es un acto sublime. Pedir perdón es un acto sublime.
justamente por esto que acabamos de platicar, ¿no? No todas las personas tienen la entereza de pararse frente a ti, verte a los ojos y pedirte una disculpa, ¿no? De manera sincera o pedirte perdón. Entonces, justamente esta frase hace referencia a esa situación, ¿no? Pedir perdón es un acto sublime. Y al final, igual les planteo una pregunta, ¿no? Que también es una frase muy famosa en nuestra sociedad, que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y yo se las planteo en forma de pregunta. En realidad, ¿vale más pedir perdón que pedir permiso? ¿Ustedes qué opinan? Yo, personalmente, creo que depende de las circunstancias, ¿no? Hay ocasiones en las que no tenemos muchas alternativas y pues bueno, se valoran prioridades. Y ¿sabes qué? En esta ocasión sí, después pediré perdón y de momento hago lo que tenga que hacer, ¿no? Y hay ocasiones en las que pues tal vez no valga la pena tanto arriesgarse o poner en riesgo alguna situación, entonces mejor somos más cautelosos y decimos, pues no, mejor pido permiso, mejor evito esta situación y ya después evito problemas, evito estar ahí, la situación de estar pidiendo un perdón, etcétera, ¿no? Entonces depende de las circunstancias. Va a haber personas que se inclinan más por, no, a mí yo sí, más vale pedir perdón que pedir permiso, el fin justifica los medios, etcétera. Y por otra parte, hay otras personas que dicen, no, yo soy más reservado, si no tengo necesidad, pues mejor me espero, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué me meto en problemas, no? Entonces yo en lo personal opino que también hay circunstancias o hay ocasiones en las que sí tienes que aplicar una u otra, ¿no? Dependiendo. Ustedes, ¿qué opinan? Mándenos sus comentarios, sus reflexiones y aquí las compartimos, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento todo esto, no? Aparte de para romper el hielo y entrar un poquito en confianza, pues justamente les decía yo, es para que podamos facilitar la comprensión de nuestro tema. ¿Qué pasaría si todo esto que acabamos de platicar nos lo llevamos al ámbito fiscal, ¿no? Al ámbito tributario? Ahí, ¿qué pasaría? ¿Cómo se imaginan ustedes, no? Yo les digo, todos cometemos errores. En este caso serían todos los contribuyentes cometen errores. Pueden ser voluntarios, involuntarios, pueden ser por desconocimiento, pueden ser por falta de administración, por falta de organización, porque se lo encargué al contador y no lo hizo, no sé, hay mil razones, ¿no? Pero cometemos errores como contribuyentes y aquí la persona ofendida o en la que se causa el sentimiento negativo, pues es la autoridad fiscal, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria. ¿Quién es el Servicio de Administración Tributaria? Pues bueno, es la autoridad en México encargada de fiscalizar, aplicar las disposiciones fiscales en nuestro país. Depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, esta autoridad, cuando nosotros cometamos algún error como contribuyente, pues bueno, ellos son los que nos van ellos son los que se van a poner muy tristes, enojados y van a querer multarnos, cobrarnos los impuestos que no pagamos, etcétera, ¿no? Entonces, igual, aplica lo mismo. No es nada fácil admitir que cometemos errores, lo que les platicaba ahorita, ¿no? ¿Qué contribuyente se equivoca y dice, SAT, me equivoqué, múltame, ¿no? Por favor. Pues casi nadie, ¿no? Al contrario, tratamos de evitar las multas, de decir, no fue mi culpa, fue el contador que no lo hizo, es que no sabía, etcétera, ¿no? Entonces es muy complicado que un contribuyente admita sus errores y diga, ¿sabes qué? Autoridad, tiene razón, no emití mis comprobantes fiscales digitales por internet de manera correcta, me equivoqué, pero no te preocupes, ya la cancelé y ya la emití con los requisitos que tú me pides, entonces vengo a decirte que ya estoy en línea contigo, ¿no? En orden contigo y ya no quiero tener problemas contigo. Que sí los hay, ¿verdad? Pero son los menos. También en respecto a la parte que les menciono, ¿no? De pedir perdón es un acto sublime. Igual, como contribuyentes nosotros podemos llegar con la autoridad fiscal, con el SAT, y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. Son los menos, pero sí los hay, y los que lo hacen, pues bueno, tienen estas facilidades, ¿no?
de que la autoridad, pues bueno, le da la oportunidad de autocorregirse y nos va a decir, ¿sabes qué? Ya te descubrí, ya te caché que no estás haciendo las cosas del todo bien, pero tú tienes la iniciativa de autocorregirte, lo cual está muy bien, entonces autocorrígete y ya no te voy a aplicar multas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta iniciativa o esta voluntad de querer hacer las cosas bien, de subsanar las cosas que no hemos hecho del todo bien, pues nos ayuda, ¿no? Nos beneficia tanto en materia fiscal como en materia personal, familiar, de pareja, etcétera, ¿no? Inclusive para los abogados en materia penal, igual, ¿no? Si yo llego y confieso que cometí un delito, pues me van a dar un beneficio en el que la pena va a ser mucho menor, ¿no? Se va a reducir. Entonces, como pueden ver en diversos ámbitos, cuando uno como persona admite su error y quiere subsanar la situación, pues se tiene la facilidad de poder conseguir ese perdón, de poder arreglarlo de la manera más sencilla, sin tanta complicación, y poder continuar con la relación sana que tengamos, ¿no? Ya sea con el fisco, con el Ministerio Público, o si hablamos ya en cuestiones personales, pues con el amigo, con la pareja, con el jefe en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito la idea de cómo funciona este procedimiento para condonar multas o reducir multas, ¿no? Entonces, espero que haya quedado clara esta analogía que les platico, ¿no? Por eso quise ponerles el ejemplo primero en materia personal, ¿no? Familiar o de trabajo, y después pues trasladarlo al tema tributario fiscal, ¿no? Entonces, continuamos. Bien, este procedimiento de condonación o reducción de multas también, pues actualmente nos es muy útil, ¿no? Les decía yo al inicio, porque actualmente pues la situación económica no es del todo favorable. Venimos de una pandemia de casi 2 años, estamos por comenzar una recesión, si no es que ya comenzó, entonces la situación económica no es nada sencilla y pues tenemos que buscar alternativas que disminuyan nuestras cargas económicas. Y en materia tributaria, pues no es la excepción, ¿no? Al contrario, tenemos que buscar alternativas, opciones para poder reducir cargas económicas, en este caso, cargas fiscales, pago de multas, si se pueden reducir o inclusive si se pueden evitar, pues qué mejor para todos los negocios o para cualquier persona, ¿no? Ya sea física, moral. Si tienes una multa ya de 100,000 pesos, por ejemplo, y que te reduzcan el 60, el 70% y nada más pagues 30,000, pues claro que es una opción muy atractiva para todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, un poquito es esa información que debemos tener muy presente, ¿no? Y más como profesionales de la materia para poder ayudar a nuestros clientes o a cualquier contribuyente en general, ¿no? Bien, como antecedente, bueno, antes de continuar, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Bienvenidos a CADEFI en este día viernes. Me presento nuevamente para todos ellos. Soy el licenciado Eliel Morales Lara, soy maestro en Derecho y tengo especialidad en materia tributaria. Estamos platicando el día de hoy acerca de el tema cómo solicitar la condonación de multas ante el SAT. Entonces, sean bienvenidos. Esperamos que sea un tema de interés y de utilidad para todos ustedes y que compartan sus dudas, sus comentarios, todo lo que tengan que decir, ¿no? Aquí me gusta mucho que participen, retroalimentarnos los unos a los otros. Siempre es bueno. Hay libertad de expresión, no nos vamos a enojar si nos critican, si nos dicen, oye, te equivocaste, esto está mal, así que adelante, ¿no? Aquí estamos para aprender, para crecer y esperamos sus comentarios ahí por redes sociales, etcétera.
Sean bienvenidos nuevamente y continuamos con nuestro tema. Bien, estamos en la parte de introductoria. Les voy a comentar un antecedente muy importante que tiene que ver mucho con nuestro tema principal, que es la condonación de multas, condonación o reducción de multas. Este antecedente es referente a la prohibición constitucional de la condonación de impuestos. Es decir, en nuestra Constitución política existe una prohibición expresa para condonar impuestos. ¿De acuerdo? Esto se realizó mediante un decreto que fue publicado el 6 de marzo del 2020, un poquito más de 2 años. En el Diario Oficial de la Federación se reformó el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución política. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que establece este primer párrafo del artículo 28? Por aquí se los puse. Tal cual lo transcribí, vamos a leerlo. Nos dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y, atención, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, ¿no? Y termina diciendo: el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Pero la parte que más nos interesa es, inclusive se los puse ahí en otro color, las condonaciones de impuestos están prohibidas en nuestro país. ¿De acuerdo? De entrada podemos comentar que la reforma entró en vigor el 7 de marzo del 2020 y únicamente hace referencia a la prohibición de la condonación de impuestos y no así la condonación de multas o reducción de multas, que es nuestro tema principal. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos una interpretación literal de lo que establece el artículo 28 en su primer párrafo, pues sabemos que la condonación de impuestos está prohibida. Sin embargo, no se menciona de manera literal que la condonación de multas o la reducción de recargos se encuentre prohibida. ¿De acuerdo? Eso es de entrada en una primera interpretación literal de este primer párrafo del artículo 28 constitucional. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues esta prohibición causa mucha controversia o causó mucha controversia. ¿Por qué? Porque si bien literalmente no dice o no prohíbe la condonación de multas, muchos interpretaron que sí. En otro tipo de interpretación de la norma, se comentaba por ahí: oye, pues mira, no, tal cual no dice en el artículo 28 que estén prohibida la condonación de multas. Sin embargo, si nosotros pues nos vamos a la clasificación de contribuciones, a lo que establece el artículo 2 y el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, pues nos podemos dar cuenta que realmente también se prohibieron, ¿no? De manera indirecta. ¿Por qué? Recordemos que existe una clasificación de las contribuciones que se establece en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. ¿De acuerdo? Entonces, en una primera instancia podemos tomar en cuenta que los impuestos como contribución, como algo principal, está prohibida su condonación, ¿no? Conforme a lo que establece el artículo 28 en su primer párrafo constitucional. ¿De acuerdo? Sin embargo, el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación nos dice que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos empezaron a comentar: oye, pues las sanciones, que en este caso son las multas, ahí es donde pueden entrar las multas, son accesorios de las contribuciones, es decir, son algo diferente a las contribuciones, a los impuestos, pero participan de la naturaleza de estas, es decir,
como que el artículo 3 nos dice son cosas diferentes, pero es lo mismo, ¿no? Entonces no nos queda muy claro ahí si lo separamos o lo dejamos como uno mismo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega la prohibición en el artículo 28, primer párrafo constitucional, la prohibición de la condonación de impuestos, pues muchos empezaron a comentar, oye, pues si está prohibida la condonación de impuestos, las multas, al ser un accesorio de ellos y participar de la naturaleza de ellos, pues también están prohibidas, ¿no? No lo menciona de manera literal, pero si las sanciones como accesorio, en este caso las multas, como un accesorio de un principal, que son los impuestos, participa de la misma naturaleza de estos impuestos y la condonación de impuestos está prohibida, pues entonces también la condonación de multas también está prohibida, ¿no? No lo dice de manera literal, pero se puede entender de esa manera conforme al artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Por eso les puse ahí de otro color esa partecita que dice participan de la naturaleza de estas, forman parte de su propia naturaleza, ¿no? Aunado a que por ahí existe un axioma jurídico muy importante que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esto significa que las multas como accesorio pues va a tener el mismo tratamiento jurídico que se le dé a un principal, que en este caso a los impuestos. Entonces, si el impuesto, la condonación de impuestos está prohibida por el artículo 28, primer párrafo de nuestra Constitución, pues entonces lo accesorio, que en este caso son las sanciones o multas, pues también sigue la misma suerte y también están prohibidas sus condonaciones, ¿no? Entonces se empieza a hacer una controversia. Igual hay dos equipos, hay team prohibido la condonación de impuestos y de multas, y team no, solo están prohibida la condonación de impuestos, pero no está prohibida la condonación de multas ni de cualquier otro accesorio, ¿no? Porque estos forman parte de otra digamos, están separados de los impuestos, ¿no? Entonces, al no estar de manera literal la prohibición en el artículo 28 de estos accesorios, de estas multas, pues muchos entendemos que no hay una prohibición expresa para condonar multas o sanciones. Pero, les digo, hay el team que dice que sí, en base a este artículo 3, que nos dice que también las sanciones forman parte o participan de la naturaleza de estas, aunado al axioma jurídico que dice que lo accesorio sigue la suerte del principal, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué team son? ¿De qué postura? ¿Por qué postura se inclinan? ¿Ustedes creen que sí esté prohibida también la condonación de multas con el texto legal que establece actualmente el artículo 28 constitucional, o creen que no? ¿Creen que sí es otra figura jurídica diferente, es un accesorio totalmente diferente al principal, que son los impuestos, y al no estar considerada en el texto legal, pues no entran en esa prohibición para condonar las multas, ¿no? Entonces son dos posturas diferentes. Ustedes háganos llegar sus comentarios, qué opinan al respecto. Y vamos a continuar, ¿no? Esto justamente nos da pie a nuestro segundo tema, que es condonación o reducción de multas. Justamente lo planteo como pregunta para aclarar justamente esta controversia, ¿no? Vamos a platicar y a ver cómo solucionaron o cómo trataron de solucionar esta situación, ¿no? Esta controversia. Bien, ustedes recordarán que para este año 2022, o sea, para este ejercicio fiscal 2022, pues entró en vigor una reforma fiscal muy amplia. Recordarán ustedes que desapareció el régimen de incorporación fiscal, se implementó el nuevo régimen simplificado de confianza, etc.